Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Loa AGM, un lugar para disfrutar del buen teatro. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Seguimos en Cultura Rec y nos vamos a dar un gusto en este momento. Vamos a hablar con uno de los autores de un libro que, a mi entender, es imprescindible para los que amamos la música popular argentina, sobre todo la que se hizo en las últimas décadas. Estamos hablando del libro Un Tornado Dulce, libro que hace hincapié en la vida y en la obra de Gabo Ferro, un músico realmente extraordinario que tuvo nuestro país, que lamentablemente perdimos muy joven, pero nos dejó una obra maravillosa y esa obra maravillosa tenía también detrás una historia un tanto cinematográfica, una historia muy pero muy impactante que valía la pena, a mi entender, indagar, y un músico que todavía seguramente tenemos mucho por descubrir de la obra que nos dejó, más allá de las canciones o de los discos que nos deslumbran a los que amamos la música argentina, a los que nos gustan este tipo de artistas que se animan a ir un poquito más allá, a correr algunos riesgos y a proponernos obras que tienen otros tiempos de degustación. Así que vamos a hablar con Lalo Ugarte, que es uno de los autores de Un Tornado Dulce, esta obra. Lalo, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El gusto todo mío por la charla y por el llamado. Bueno. Quiero conocer un poquito cómo nació la historia de este libro, que, como decía ahí en la introducción, realmente era imprescindible hurgar en la historia de este creador, porque seguramente hay mucho que no conocemos de él y seguramente mucho de lo que está en el libro nos puede permitir también quizás interpretar muchas cosas de la obra que es tan potente. Tal cual, igual hiciste una descripción muy precisa, entre definir un artista como alguien que se arriesga. Gabo era un ejemplo de eso, un músico excepcional. La obra nació el mismo día que me enteré de su muerte en el 2020, que fue sorpresiva, salvo un grupo muy cercano a él, nadie sabía de su enfermedad. Y el mismo día que me entero, yo tenía la convicción de que algo había que hacer. Claro. Se me ocurrió un libro. Yo lo conocía porque lo programé muchas veces. Yo coordino el área de música del Centro Cultural de la Cooperación acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces lo programaba una vez por año desde el 2006. Si mal no recuerdo, hasta su muerte lo programé todos los años. Entonces tenía un vínculo de programador y artista, ¿no? Y en ese sentido se me ocurre llamar casi al mismo momento a Sergio Sánchez, un compañero de Página 12, periodista él, que yo siempre bromeo y digo que es el periodista vivo que más veces lo entrevistó, pero realmente lo había entrevistado muchas veces. Él cubría todos sus shows, sus presentaciones para Página, así que lo convoqué y arrancamos ese trabajo en medio de la pandemia. Y fue encontrarnos con una obra muy vasta, con una obra muy profunda. Gabo Ferro, además de músico, que por ahí es la faceta más conocida de él o más popular, era historiador, un gran poeta, actor, performer. Entonces era un artista muy complejo y nos encontramos con una obra muy profunda, con muchísima producción. Eso fue lo primero que nos sorprendió. Hicimos el listado de todo lo que había hecho y la verdad que desconocíamos mucho de lo que había hecho. La verdad es esa, que era casi inabarcable, y dejó también obra inédita. Entonces fue bucear en su obra, en sus cómplices. Entrevistamos a todos aquellos con los que trabajó. Y nos pusimos a hacer, yo repito a veces lo mismo, nos pusimos a hacer periodismo, que me parecía un periodismo serio, en función de entrevistar,
de ir profundizando los datos sin ninguna urgencia en cuanto a la publicación. No teníamos ninguna pauta, digo, temporal, ni vinculada a su muerte, ni a un aniversario. La obra fue madurando, nuestro libro fue madurando hasta el momento que se publicó. Que quedó una obra, era bastante más extenso de lo que resultó, gracias al trabajo de la edición, de los editores de Marea, pudieron terminar de coser un buen laburo, que tiene muchísima información, pero que tratamos que en la redacción sea de una lectura, sea legible, que sea ameno. Las biografías suelen ser bastante pesadas, a mí no me gustan mucho, entonces tratamos de que sea un texto ameno, y la verdad que las repercusiones que tenemos de lo que lo vienen leyendo, que por suerte es mucha gente, nos dicen algo que para nosotros es maravilloso, que dicen que leen y que se acuerdan de un show de él o que tienen que ir a escucharlo. Entonces para mí ya estaría cumplida. Si el libro hace que se revisite la obra de Gabriel, es excelente, porque es nuestro objetivo. Un artista, como vos dijiste al principio, corría siempre los límites no solamente de género, sino como los límites de la profundidad de lo que decía. Es un artista complejo que yo creo que solamente la perspectiva del paso del tiempo nos va a mostrar y devolver el peso que tiene Gabo para la cultura popular. Sin dudas. Pensaba varias cosas. Primero, combinaba algo, era una rara avis en todos sentidos, digamos. Combinaba la capacidad de conmover, que no todos lo tienen como artista, esa capacidad de ponerse a cantar y hacerte erizar la piel, digamos, de hacerte lagrimear, porque era lo que él estaba diciendo en esa forma de cantar, lo hacía con un nivel de sensibilidad impresionante, pero a su vez también era un poeta, también era un intelectual, era alguien muy inteligente, muy cerebral, digamos. Algo... Perdón que te interrumpa. Sí. Algo que diste en el clavo, digo, era básicamente un intelectual. Era un artista que podía conceptualizar su obra y su obra está conceptualizada desde el primer momento hasta el final. Digamos, todo era un concepto, todo estaba muy bien trabajado, todo tenía un porqué. No hay un movimiento de Ferro que haya sido ingenuo. Y no solamente era su voz, vos recién planteabas que cuando estaba en un escenario empezaba a cantar. Yo creo que él también fue un gran artista del silencio, que no es la ausencia de sonido, sino que es la presencia de silencio. Él podía quedarse en un escenario callado y había arte. Entonces, ahí empiezan las complejidades con Gabo Ferro, que era un artista de un cuerpo presente, con un peso escénico único, o muy pocas veces visto, capaz de hacer presente el silencio. Y cuando está presente el silencio, aquellos que estábamos ahí, los que pudimos verlo, uno tiende a completarlo, ese silencio, y lo completa con uno mismo, y ahí es la complejidad, ¿no? Es un tipo que invitaba todos los días, que tocaba, ¿no? Y desde su arte a pensarnos a cada uno. Por eso aquellos que tuvimos la suerte de pertenecer a esos rituales o ser parte de esos rituales que él armaba, en esa comunión de cuerpos que eran sus shows, quedamos maravillados. Por eso es tan difícil escucharlo también, no es para cualquiera, porque viste que hay una reacción de que aquel que lo escucha, es más, mucha gente que lo escucha al principio lo detestaba, porque es una voz incómoda, dicen dos cosas incómodas, qué sé yo. La frase, por ejemplo, lo que te da terror te define mejor. Es una complejidad enorme si la pones a analizar. Después podés, digo, no es música de una sala de espera. No, ni hablar. Gabo no musicaliza tu viaje en la ruta a Villa Gesell, digo, ni va a estar mientras compras zapatillas en un shopping. Es otra cosa.
Es un músico de profundidad. De la estirpe de, por ejemplo, digamos, de Liliana Herrero, por decirte. Exacto. Por mencionar a alguien donde Sí. muchas veces, digamos, hay gente que le dice, no me gusta la voz de Liliana, claro, porque se detiene solo en un canon estético de cómo debe ser una voz para afinar de determinada manera. Y se pierde toda la expresividad. En este caso, lo de Gabo, la voz era muy bella. Claro. Pero bueno, su forma de cantar obviamente está por afuera de cualquier moda, digamos, de cualquier de lo que estamos acostumbrados a escuchar masivamente de la música. Entonces, claro, hay que tomar otra actitud, digamos, ante esa música para disfrutarla. Sí, esto es todo una complejidad. Vos hablabas, creo al principio dijiste algo de, no sé si dijiste paladar, o sea, ligado como a los sabores. Es un sabor complicado, digamos. Digo, yo a veces lo comparo con la gastronomía, ¿no? La música. Digamos, el mercado te impone comer hamburguesas y es riquísimo. Ahora, si abrís un poco el panorama y empezás a tomar otros sabores de otras regiones, o sea, el paladar se adapta, pero es un esfuerzo, y Gabo era eso, como mucho sabor, mucho. Exacto. Y bueno, es parte de su belleza, es esa, y es lo que tratamos de transmitir con esta investigación. Pensaba en varias cosas que te quiero preguntar. Por un lado, hablabas de su formación teatral. ¿Qué pudieron investigar en este libro sobre la cuestión, digamos, performática, teatral, que realmente le dio un plus arriba del escenario? Sí, vos sabés que parte del libro, a mí lo que me motivó de la investigación, es una cuestión muy personal, era ir hacia aquello que no conocía y aquello que Gabo, en la construcción también de un mito, fue tapando, ¿no? Fue tapando, pero no adrede, sino solamente por el paso del tiempo. Por ejemplo, me llamó mucho la atención y me interesaba mucho el momento de su silencio, por ejemplo, después del show de Porco hasta que vuelve a la escena de la canción, y también su origen teatral, porque aparecía mucho que él decía que había estado en el under de los 80, vinculado a Batato Barea, Urda Pilleta, Tortonese. Entonces a mí eso me llevó a investigar mucho ese tema, me agarró como una obsesión, y entonces empecé a indagar esa escena si era cierto, porque no me cerraban mucho los números, no me cerraban ni la edad, ni cuándo aparecía. Y bueno, fui a los especialistas y resulta que no. Es raro, está en el primer capítulo. ¿Por qué? Porque él no perteneció a la primera escena de ese under de los 80 de Buenos Aires, que los lugares paradigmáticos eran el Centro Cultural Rojas, el Paracultural y Cemento, sino que perteneció a lo que se llamó el segundo Paracultural, que es de los 90, y sí tuvo una formación en el Rojas, pero en los 90 con Mosquito Sancineto y Rubén Schumacher. Entonces ahí hubo como 8 años donde se mezcló todo, digamos, pero bueno, la investigación, la parte que podemos investigar es que sí fue parte del público el llamado under de los 80 con Batato, Tortonese y Ordaz Pilleta. Tenía vínculo con Batato, fue parte de esa movida, pero no fue secundario, digamos. Y bueno, Batato Barea, si mal no recuerdo, muere en el 91 y él en el 93, 94 ingresa un poco más a ser parte de esa escena de un segundo paracultural donde aparece también la movida al poco tiempo aparecen los Garbonautas, que fue un grupo de poesía que le integró, con Palo Pandolfo y otros, y también la banda Porco. Pero bueno, los orígenes teatrales, indudablemente él tiene las marcas del under de los 80, que era muy, muy físico, escatológico y demás. Él tiene esas marcas en el origen, y después fue tomando, digamos, algunos cursos y algunas cuestiones de formación teatral, pero bastante, si se quiere, inconstantes o no tan sistemáticas. Lo que pasa es que, como decía antes, él tenía un cuerpo significante, que eso hace
sumado a la inteligencia que tenía, la capacidad de memoria, de estudio y demás, que pareciese a la hora de subir a un escenario que estaba a la altura de cualquier actor, pero no tuvo una formación clásica. Tampoco para cantar, era un tipo sin formación. Yo detallo en uno de los capítulos que estudió después que fue conocido por unos problemas que tenía en la voz, y más un miedo escénico que otra cosa, pero era básicamente un autodidacta. Mirá vos, eso la verdad que me sorprende sobremanera, porque, digamos, parece una voz hipereducada. Claro, no. Igual también hay versiones sobre eso, ajá, pero nosotros decimos que no, porque claro, no hay pruebas, porque muchos dicen que no había... que fue su forma de cantar desde el comienzo, que había encontrado en esa suerte de falsete, y su método, había estudiado algo de música, pero después era un autodidacta con una capacidad de trabajo increíble, una persona sumamente ordenada. En Argentina tenemos un ejemplo, si pensamos que Spinetta es un autodidacta, digamos, ya está, quememos todo. Sí, qué sé yo. Yo pienso que estos dos personajes nacen, así, no sé. Sí. Nacen y después hay algo que es el esfuerzo. Sí, son angelados y después, bueno, obviamente se van formando, digamos, según sus intereses y los roces que van teniendo con otros artistas, que en este caso el de Gabo fue también tremendo, los roces, los vínculos con artistas. No, aparte, mirá, nos pasaba en la investigación que nosotros empezamos a entrevistar a la gente con la que trabajaba, y resulta que son todos unos monstruos, o sea... entonces, no sé, Schumacher, Valverde, Tolosa, Edgardo González, Webby, o sea, entrar a García Webby, claro, que lo llaman. García Webby, digamos, no es que empezaba con cualquiera, ¿viste? A hacer algo. No, con el tope de gama de la perfo en Argentina, digamos. Sí, o no sé, el disco que hace con Pablo Ramos, un escritor mayúsculo, digamos, una persona que entraba a todos los universos con pie de plomo, digamos, con una capacidad de desarrollo increíble, pero va de la mano de algo que vos bien marcaste antes, que era un intelectual y muy inteligente. Entonces, podía organizar su trabajo, era muy meticuloso, alguien que se levantaba a la mañana y todos los días producía arte. Claro, sí, tiene el aspecto de... Se ponía a escribir, decía, bueno, hago un disco. Al otro día, bueno, un libro. Tenía una obsesión de trabajo y una cuestión muy meticulosa, y hizo obras de arte. Igual, esto es muy personal, yo creo que estas personas son elegidas por el dedo, por alguien, no sé quién, pero bueno, son un caso en millones. Pensaba varias cosas. Una es que si bien obviamente tiene todo el reconocimiento de los colegas y de un sector de seguidores muy importantes, en los últimos años también tuvo un reconocimiento un poco más amplio. Repasaba, digamos, registros. Por ejemplo, está ese registro maravilloso que hizo con Lito Vitale en Misiones. Sí. Que bueno, parece como una carta de despedida ese tema, o lo es tal vez, y el estar ahí en ese escenario, de un registro que hizo la TV pública en ese momento, digamos, habla de un lugar de consagración también, más allá de que no sea alguien, por supuesto, popular, digamos, de llenar estadios. Mira, él a partir del 2000, bueno, él tiene la banda, hago un raconto, tiene la banda en los 90, Porco, entra en un silencio, vuelve en el 2004-2005 con canciones que un hombre no debería cantar, y empieza su carrera, digamos, de cantautor. En 2009 empieza todo un proceso de profesionalización, empieza a ser más convocante, a trabajar un poquito también hacia el exterior, con giras, empieza a perfeccionarse un poco, y él durante el kirchnerismo, a partir del 2011 aproximadamente, empieza a tener algunos vínculos con la Secretaría del Ministerio de Cultura. Entonces ahí empieza también como un vínculo que ya lo tenía de forma personal, pero sí con cierta estructura que le permitió, por ejemplo, entrar a las producciones de Lito Vitale y tener algún poquito más de visibilidad. Lo mismo
cuando su música musicaliza la novela La Loba por Telefe, y ahí podríamos decir que tiene su pico de masividad y cierto reconocimiento. El reconocimiento de los actores, ese es el reconocimiento del público, digo, ¿no? Uh-huh. Cierto público que amplía un poquito más la llegada, la venta de discos y demás. Sin embargo, el reconocimiento de aquellos que legitiman la obra lo tuvo ni bien volvió a la escena en el 2005. Sí, Yo en ese momento, sabes que trabajaba en el CIDE Clarín y llegó el disco estamos hablando del 2006 creo, y yo me acuerdo cómo los editores, o sea, los que sabían de música, habían recibido ese disco y estaba legitimado por todos. Claro. Pablo Shanton, José Bella, Mariano del Mazo, después todo, Pipo Lernoux, digamos, todos aquellos que ponen el pulgar arriba, el pulgar abajo, de ciertos artistas le habían puesto el pulgar arriba con una admiración, y eso también fue construyendo, si quieren, lo del artista legitimado, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, después hubo un proceso que llegó, como vos bien marcás, con este espectáculo en Misiones y cierta presencia. Yo lo ligo a lo del Ministerio de Cultura. Porque, sí, está bien, porque el Ministerio obviamente también le da un estuvo plafón. En la plaza, ¿viste? De Mayo, empieza a ser difundido por la TV pública, y ahí empieza como que sube un escalón. De popularidad, sí. De popularidad. A ver, nunca va a ser un artista masivo, o no fue, no sé si en algún momento, pero el tipo tampoco era subjetivo. No era subjetivo, pero vos sabés que claro, pasan cosas como por ejemplo Lisandro Aristimuño, que era alguien que lo amaba, claro, y que consideraba esa voz como un instrumento que podía incorporar a distintas producciones, y lo hizo, y de distintos artistas que él produjo, y bueno, y algunos en algún momento de sus discos. Hay una versión, por ejemplo, que está filmada así media amateur en YouTube, donde están interpretando Green Lover. Green Lover, sí. Y donde cuando Gabo canta, y encima canta justo una alusión a Spinetta, y se cae el estadio, digamos, y Lisandro sí es un artista popular, digamos. Sí. Ellos dos, digamos, encabezan la escena. Yo no sé, la verdad, disculpas, que en Santa Fe si también se dio así, pero bueno, en Buenos Aires, La Plata y en algunos otros puntos aquí cerca del centro de Buenos Aires, se generó como una escena de cantautores a partir del 2003-2004, que bien post-Cromañón, digamos, 2004, también con la post-2001, con la llegada del kirchnerismo, como parangón cultural, digamos, se armó una escena de cantautores que fue comandada, si se quiere, por masividad y por calidad de producción, por Lisandro y por Gabo Ferro, ¿no? Sin embargo, Gabo siempre se quiso separar de esa escena. Igual Gabo era mayor de edad que el resto, pero bien vos estabas marcando ese show de Lisandro, que es la presentación del disco donde lo invita a cantar Green Lover. Vos sabés que en ese show se conocen Luciana Yuri con Gabo, mirá, que no se conocían. Habían hablado y Luciana estaba mirando para otro lado, y cuando escucha la versión de Green Lover lo mira. Está bien desarrollada en el libro la anécdota. Ve cómo canta y dice: este es un marciano, ¿de dónde salió? Y digo, yo invito a todos que busquen ese show, que lo escuchen, porque es impecable. Bueno, está en el disco. Está en el disco, claro. Sí. Está en el disco, muy bien grabado, y está en YouTube hay una versión, claro, de baja calidad, digamos, de alguien que lo filmó. Sí, pero es un momento único. Y aparte, ahí vos ves, si querés, a mí me encanta Aristimuño y me encantan los dos, ¿no? Sí, claro, sí. Son excepcionales. Pero ahí vos ves uno cómo interpreta y cómo Gabo está como una especie de trance. Sí.
él está en otro lado cantando. Por eso, bueno, a mí me maravilla Gabo por esa cuestión de... Sí, claro, y aparte cómo digamos, interpreta en ese caso una letra de Lisandro, digamos, claro, y le da una dimensión más arriba de lo que, digamos, de cómo sensibilizar con lo que está diciendo ahí Lisandro, que es muy bello. Claro, es un temazo. Y bueno, y ahí justo vos mencionabas lo de Luciana Yuri, ese disco es extraordinario con Luciana, bueno, y ese encuentro es como muy potente. Sabes que nosotros este miércoles pasado, acá en el barrio de Agronomía en Buenos Aires, presentamos el libro, hicimos la presentación oficial, y vino, bueno, Virginia Innocenti, Luciana Yuri, estuvo Pablo Ramos, ahí en el Centro Cultural Morán lo presentamos, y Luciana Yuri cantó, fue muy emotivo. Sabes que estamos todavía medio temblando, porque Luciana Yuri, bueno, además de contar esta anécdota de que cuando lo conoció, interpretó desde un lugar, bueno, es un animal también, Luciana, cantando. Bueno, vos hablabas recién de Liliana Herrero, y bueno, tiene su punto de contacto, esas voces quebradas, claro, que cantan desde otro lado, ¿no? Desde la voz, ¿no? Como una cosa visceral que vuela pelucas. O sea, fue un caudal de energía. Así que bueno, la verdad que lo que tiene este libro es esta suma de voces. Es una construcción colectiva entre aquellos que participaron con él, aquellos que hoy vos mismo ahora estás mencionando, porque lo conforman todo, Gabo. Yo creo que pudimos hacer como un coro de voces que armó un libro que está interesante. Qué bueno, qué bueno. La verdad que, Lalo, te agradecemos. Los que amamos la música, te agradecemos a vos y a tu compañero por haber hecho este trabajo que, como vos describiste, digamos, lo hicieron con la profundidad y el profesionalismo que merecía una obra como la de Gabo Ferro, y bueno, que esté generando repercusión, me parece que es muy justo, y que seguramente vamos a meternos en ese libro y descubrir más maravillas de esa música tan exquisita, tan profunda, tan esa gema tan extraña de la música argentina. Sí, muchísimas gracias, tal cual que vos decís. Creo que vamos a andar ahí presentándolo también. Ah, buenísimo. Sí, por suerte, nada, estamos recibiendo el amor que le tenían a este artista nosotros. Exacto. Y una curiosidad. Nada, la gente creo que dejó la partida de Gabo dejó como una ausencia, ¿viste? Y yo creo que hay que llenarlo. Lo mismo pasó con él sacó un disco post-mortem de tango, también le fue muy bien, digo, en términos de que la gente quiere seguir escuchándolo. No, aparte, ¿viste? Estamos en un tiempo con tanta irracionalidad y virulencia que ese tornado dulce que era Gabo, digamos, o ese tipo de voces nos faltan tanto. Bueno, sí, es necesaria. Como vos lo que decías, o lo que mencionábamos, Palo Pandolfo también, digamos, esas pérdidas. Y vos sabés que me voy con una imagen de una vuelta que estuvo acá, no cantando, que estuvo participando en un argentino de literatura que hace la Universidad del Litoral hace muchos años, y él vino a una mesa que estaba vinculada a la poesía y a la canción, extraordinario, y estaba Rosario Blefari, estaba él y estaba Pipo Lernoux. Y Pipo, ese viejo exquisito y maravilloso, digamos, mirándolos con un cariño y escuchándolos con un placer a estos dos, obviamente mucho más jóvenes que él. Claro. Bueno, y Rosario también, una pérdida, todas pérdidas de los últimos años. Y el mismo año. Con un vacío enorme en la música argentina. Total. Así que bueno. Bueno, Pipo también aparece en el... Me imagino, imposible que no aparezca. Ahí está hablando de la comparación que él hacía con el joven Miguel Abuelo. Y ni hablar. Pues yo estuve, justo el día que se conocieron estaba yo, una casualidad de esas. Así que presencié cuando se saludaron por primera vez y le dijo como que le hacía acordar al joven Miguel Abuelo. Y a Gabo no le gustaba nada porque era un tipo también tenía su ego. Claro, sí, él obviamente no quería, digamos, quedar pegado como un imitador, digamos, como un... Exacto. Pero sí, es inevitable, digamos, ligarlo a esos maestros, digamos, que cimentaron la música argentina, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, digamos.
Así que, bueno, Lalo Ugarte, muchísimas gracias por la charla, la verdad que un placer, felicitaciones por el laburo. Muchísimas gracias por la comunicación y nos estaremos viendo. Por supuesto. Estuvimos hablando con Lalo Ugarte, es el autor de Un Tornado Dulce, uno de los dos autores de este libro maravilloso que indaga en la obra y en la vida de este gran artista que fue Gabo Ferro.